Querido público de YouTube, hoy les contaré la terrorífica experiencia de un exmilitar, ambientada en el fascinante y real lugar latino de Cartagena, Colombia. La historia comienza con un hombre llamado Alejandro, quien tras años de servicio en las Fuerzas Armadas, decide retirarse y buscar paz en la hermosa ciudad de Cartagena. Pensó que alejarse de la violencia y los horrores de la guerra le brindaría la tranquilidad que tanto ansiaba. Alejandro se instala en una pequeña casa colonial en el centro histórico de Cartagena, un lugar lleno de encanto y misterio. Sin embargo, pronto descubre que la paz que buscaba se convierte en una pesadilla inimaginable. Una noche, mientras duerme, Alejandro es despertado por extraños ruidos que provienen del patio trasero de su casa. Al levantarse para investigar, se encuentra con una figura sombría y macabra, vestida con un uniforme militar desgarrado. Es un espectro del pasado, un soldado que murió en la batalla y que ahora busca venganza. El exmilitar se da cuenta de que ha despertado fuerzas oscuras al instalarse en esta casa, un antiguo escenario de horrores de la guerra. El espíritu del soldado, lleno de ira y sed de sangre, atormenta a Alejandro noche tras noche. A medida que la presencia fantasmal se vuelve más poderosa, los sucesos terroríficos se intensifican. Alejandro es testigo de apariciones espectrales, escucha gritos y llantos que parecen provenir de las paredes de su propia casa, y siente la fría respiración del soldado en su nuca. Desesperado por liberarse de esta pesadilla, Alejandro busca la ayuda de un chamán local, quien revela que la casa de Alejandro está construida sobre un antiguo cementerio militar. Los soldados muertos no descansan en paz y han encontrado en Alejandro un objetivo para su ira. El chamán guía a Alejandro en un ritual de purificación para enfrentar y exorcizar a los espíritus malignos. Juntos, se aventuran en los oscuros pasillos y salas de la casa, enfrentando terrores sobrenaturales que desafían la lógica y la razón. La batalla final contra los espíritus se desarrolla en el corazón de la casa, en una habitación donde los soldados fueron torturados y asesinados. Alejandro lucha con todas sus fuerzas y logra sellar el portal que conecta el mundo de los vivos con el de los muertos. Tras una noche de terror extremo, la paz vuelve a la casa de Alejandro. Aunque ha sobrevivido a una experiencia aterradora, el exmilitar sabe que los horrores de la guerra y el pasado nunca lo abandonarán por completo. Esta historia, querido público de YouTube, es una advertencia de que los fantasmas y traumas del pasado pueden perseguirnos incluso en los lugares más inesperados. Nos recuerda que la violencia y la muerte dejan cicatrices profundas y que a veces escapar de ellas puede resultar imposible. Espero que esta historia les haya hecho temblar y les haya enseñado que, a veces, los verdaderos demonios no son los que encontramos en las películas, sino aquellos que llevamos dentro.